nosotros y vamos a pedirle a Dios su gracia. Padre del cielo, damos gracias, oh Dios del cielo, por tener misericordia de nosotros. Y Padre del cielo, sin ti nada podemos hacer. Bendice tu palabra. Pon, Señor, temor en nuestros corazones delante de ti, para caminar la vida cristiana, Dios del cielo, honrando y glorificando tu nombre. Padre, trae fortaleza para obedecerte, Señor, y sobre todo, Dios de los cielos, para que tu nombre sea glorificado. Bendice a mis hermanos que nos siguen a través del internet, Padre. Sé tú, Señor, en sus vidas, alentando sus corazones, y sobre todo, Dios mío, que tú, Señor, guardes nuestras vidas en el hueco, Señor, de tus manos. Padre, gracias por esta bendición tan grande que nos das. Trae, Señor, tu bendición para gloria y honra de tu nombre. Ábrenos el entendimiento, Dios mío, para comprender tu palabra, para valorarte, Dios de los cielos, a través de la fe en Cristo Jesús, y caminar, Señor, con alegría nuestra vida cristiana en Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Bienvenidos cada uno de ustedes. Sí, amén, sí, amén. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad tan grande que Él nos da. Uno va conociendo más y más de las cosas de Dios. Y el propósito del que animar al que está ahí en la puerta, hermanos, es animar a que los que están ahí atrás se vengan más hacia adelante. Amén. Realmente esa es una labor muy grande. A veces se le dará pena decirles algo, pero no lo tomen a mal. Creo que es parte de la formación que necesitamos para que nadie se quede atrás parado, hermanos. Yo creo que esto y en todas las iglesias se hace. Sí, amén. Hermanos, lamentablemente no todos obedecen, pero es con el fin de ser formados, para que el que está ahí en la puerta, que el que entre y pues adelante, si hay acá lugar, que se pasen, hermanos, porque esa es la labor que se hace y es parte del esfuerzo. Así que tenemos mucho que ir aprendiendo y conociendo para que pues de hecho ni deberían de bajar sillas, acá con Almendra hay uno, acá con hermana Graciela hay otro, y las sillas de preferencia ponerlas más hacia adelante. Es parte, hermanos, de nuestra conducta diaria. Hoy pues damos a dar gracias a Dios por esta oportunidad tan grande. De hecho, acá hay otra silla, de hecho es bueno todo esto, uno va aprendiendo. Vamos a ver parte de la palabra de Dios. Me acuerdo, hermanos, de tantas cosas que Dios ha hecho. El esfuerzo del corazón, de nuestro espíritu, es muy, muy grande en todos nosotros. Y me acuerdo, hermanos, también cómo es que Dios me ha permitido y nos ha permitido en su bendición. Siempre me ha gustado andar en las cosas de Dios desde un principio, y Dios nos da gracia a unos de una forma y a otros de otra. Pero, hermanos, me acuerdo cuando por la bendición de Dios me invitaron allá a Radio Centro, hermanos, hace 20 años más o menos, durante un año, todos los viernes, en un programa de otra persona que me invitaba a compartir parte de algunas porciones de la Biblia. Perdón, y para mí fue una bendición muy grande. Al principio muchos nervios, mucha adrenalina dentro de uno, pues qué va a decir uno a través de los micrófonos, y que lo estén escuchando pues a través de cadena abierta, hermanos, en Radio Centro en aquel tiempo. Y pues Dios nos daba esos privilegios, esas bendiciones. Iba con mi mamá, hermanos, y el programa pues empezaba, hermanos, en la noche, y ahí íbamos siempre corriendo en las noches todos los viernes. Pero era una grande bendición poder compartir un poco de las Sagradas Escrituras a través de Radio Centro. Y, hermanos, el corazón es Dios quien lo bendice. Por eso el que usted quiera servir al Señor es poner su vida en las manos de Dios y su corazón, y Dios lo va guiando para muchas cosas que ni usted mismo se imagina, hermanos. Solamente poner el corazón y Dios lo va a ir abriendo las puertas. Y me acuerdo que cuando íbamos a Radio Centro, pues no pagábamos ni un peso, hermanos, a cadena abierta, hermanos, compartir el valor de la palabra de Dios, de una búsqueda hacia Dios. Y eso, hermanos, pues era muy, muy grande, y no se me olvida los primeros cantos que pusimos en Radio Centro, hermanos, como lo escuchaba
pues ahora sí que por el radio escuchar un canto es algo difícil. Y hermano, me acuerdo que cuando muchos hermanos que nos sintonizaban y escucharon los cantos, no hombre, se volvían locos de la emoción de escuchar un canto en el radio, cadena abierta. Me acuerdo que se llamaban entre ellos y decían, ¡oh, lo que está pasando! Escucha lo que se está oyendo en el radio, un canto, sí, ¿no? Hombre, gloria a Dios. hermanos, la emoción que se les salía el corazón de la alegría de escuchar un canto a través del radio de cadena abierta. Pues sí, hermanos, ahora ellos, yo también ahí con la emoción de que escucharan algo diferente, hermanos, que es tan importante en estos tiempos y en aquel tiempo. Y eso es muy bonito, hermanos, el querer servir a Dios. Y Dios no se cansa, Dios no ha dejado de trabajar, seguirá trabajando, y mientras pues también nosotros seguir aprovechando las bendiciones que Dios nos da. Y hermanos, pues en aquel tiempo así andábamos. Por eso bien dice la Escritura que los solteros se encargan de buscar la obra del Señor, pero los casados, pues es obvio, ¿verdad? Como dice la palabra, buscan cómo agradar al esposo o la esposa, y pues ya no se la misma entrega muchas veces. Por eso los que están solteros, amen al Señor, esfuércense en las cosas de Dios, hermanos, porque es muy bonito. Y de esa manera, hermanos, también pude conocer a mi esposa en las cosas del Señor, y Dios ahí puso los medios para encontrar también la bendición de Dios con mi esposa en las cosas del Señor. Hermanos, en el mundo pues tenía uno las oportunidades de conseguir, diríamos, una mujer, hermanos, pero no, el temor de Dios estaba en el corazón, que no hay que esperar, y Dios pone todos los medios para que todos esperemos en el Señor, hermanos. Sí, y Dios es bueno, hermanos, y no se queda con nada, al contrario, hermanos, grandes riquezas que Dios nos da espiritualmente y también físicas. Pero vamos a ver la Escritura, hermanos, vamos a ver parte de la palabra de Dios, hermanos, y vamos a ver lo que estábamos viendo, hermanos, acerca de las cosas que sucederán pronto, de las cosas que han de venir. Y solamente como un repaso, hermanos, viendo lo que las Sagradas Escrituras nos están enseñando. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, es algo, hermanos, que necesita uno ir preparando su espíritu, su corazón, y el poder conocer más de la palabra de Dios es parte fundamental de todos nosotros. El estudiar un poco las Sagradas Escrituras es algo muy valioso en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis habla, hermanos, de tantas manifestaciones de la gloria de Dios, del poder de Dios, pero también nos habla, hermanos, de cómo es el propósito de Dios, que el hombre viva en comunión con Dios por siempre. Ese es el plan de Dios, hermanos, que el hombre viva con Dios siempre. En Apocalipsis 1 dice, del 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Hermanos, Dios nos habla acerca de una preparación en cuanto a su venida. Debemos de prepararnos para cuando Dios venga, para cuando el Señor Jesús venga, porque han de venir cosas muy fuertes sobre la tierra, y Dios nos habla de la importancia de permanecer en Él y de guardar sus palabras. Vamos a ver parte del propósito de lo que ocurrió en el pasado, de lo que también ocurrirá en el futuro, y cómo será, hermanos, también la importancia en las naciones cuando no guardan la palabra de Dios o no se guarda la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, en un pasaje acerca nuevamente de esto, en Sofonías, y con esto, hermanos, vemos el propósito de las plagas o de la ira de Dios, hermanos, sobre la humanidad. Viendo, hermanos, nuevamente Sofonías, habla del día que han de pasar los momentos tan difíciles, hermanos, sobre
la humanidad de las cosas que han de venir. Cuando nosotros meditamos en estas palabras y le pedimos a Dios su gracia, su bendición, nosotros podemos decirle gracias a Dios por esas bendiciones y esas misericordias que ha tenido, hermanos, para con nosotros. Sí, amén. Y cuando meditamos en estas palabras, decimos gracias, Señor. Sofonías 1 dice así en el 1:17. Dice: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, porque toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Cuando vemos estos pasajes, nos están revelando la situación de las calamidades que han de pasar sobre, hermanos, la tierra. ¿Cuál es el propósito de todo esto que vemos? Vamos a recordar prácticamente hoy parte, hermanos, de lo que fue en el pasado y parte de lo que la Escritura nos muestra que ha de ser en el futuro. Hermanos, cuando dice aquí la Escritura: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, habla, hermanos, de la ira de Dios que ha de caer, hermanos, sobre la humanidad por causa del pecado en que la humanidad vivió. Dios nos está ofreciendo, Dios le ofrece a la humanidad, al mundo, la oportunidad del arrepentimiento, la oportunidad de la salvación, la oportunidad de la vida eterna, y no ir hacia condenación después de la muerte sin Jesucristo, y también le está ofreciendo la oportunidad de escapar de la ira que ha de venir sobre la tierra. Nuestra vida no es eterna sobre la tierra. Nosotros no sabemos a qué hora también ha de venir el Señor Jesús por su pueblo, y la palabra de Dios nos habla que cuando el Señor Jesucristo venga y levante a los que son suyos, ha de venir una gran tribulación sobre la tierra, sobre los seres humanos, y los seres humanos que se queden o que estén, hermanos, durante ese momento de la gran tribulación, los seres humanos van a palpar la ira de Dios por causa de haber, hermanos, pecado contra Dios. Y cuando vemos en la Escritura lo que ha de acontecer acerca de la ira de Dios, y que la ira de Dios se va a manifestar en cuanto a acontecimientos de plagas, hermanos, en cuanto a cambios, hermanos, sobre la tierra, con el fin de enseñarle al ser humano su condición pecaminosa, para que el ser humano se arrepienta y pueda buscar a Dios. Hermanos, pero esas plagas o esa ira que ha de venir sobre la tierra, dice la Escritura que va a traer tribulación, hermanos, y va a traer dolor sobre la humanidad, porque Dios va a estar, hermanos, obrando en el ser humano que pecó contra Dios. Y la Escritura nos enseña cómo van a ser aquellos días y qué es lo que va a ocurrir. La palabra de Dios nuevamente nos enseña que Dios no nos ha puesto, hermanos, para que nosotros recibamos la ira de Dios, hermanos, sino para que nosotros alcancemos la salvación de Dios y la bendición de Dios. Y de esa manera nosotros poder tener su protección, su refugio y la confianza de Dios en nuestras vidas por su gracia, su valor y su perdón. ¿Cómo serán aquellos acontecimientos? La palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis cómo han de ser. A tal grado que la humanidad va a andar, hermanos, desesperada y va a andar angustiada por todas las cosas que han de suceder sobre la tierra. Por eso nos está ofreciendo la oportunidad de estar con el Señor Jesús, de vivir en su gracia, en su bendición, y nosotros esperar su venida, ir con Él, hermanos, y estar para siempre con Él. Dios no nos ha puesto, hermanos, para que nosotros alcancemos la ira, sino la gracia y la salvación de Dios. Vamos a ver parte de esto en las Sagradas Escrituras.
¿Qué es lo que vemos en el pasado? ¿Qué es lo que ocurrirá, hermanos, en el futuro? Cuando hablamos de las plagas, hermanos, de Egipto, hablan de los momentos difíciles que pasó el pueblo, hermanos, egipcio. En las Sagradas Escrituras nos muestra qué es lo que pasó con ellos. Hermanos, el pueblo de los egipcios, vemos cómo es que dice la Escritura que ellos, hermanos, tenían por esclavos al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel sufría a merced, hermanos, de los egipcios, y ellos empezaron a clamar a Dios para que Dios los liberara, para que Dios les trajera libertad y fueran libres de esa esclavitud y de las aflicciones. Posteriormente también nos enseña las Sagradas Escrituras de qué manera fueron ellos liberados. Hermanos, el rey Faraón no, hermanos, dejaba ir al pueblo de Israel, no quería, hermanos, dejar ir al pueblo de Israel para servir a Dios. Dios tuvo que empezar a tratar y a orar, hermanos, con Faraón y todo el pueblo de Egipto, a tal grado que, hermanos, ellos fueron sometidos a unos acontecimientos sobrenaturales, fuera, hermanos, diríamos que del orden, hermanos, de la naturaleza, pero todo eso fue por el dedo de Dios, para, hermanos, mostrarle tanto a Faraón, hermanos, como al pueblo de Israel, quién es Dios. Hermanos, el ser humano, hermanos, vive siempre inclinado hacia la maldad, hermanos, buscando su propia voluntad y olvidándose de Dios. Eso no puede existir siempre, hermanos, en la vida del ser humano. Dios ha establecido un orden y ha llamado al ser humano a una reconciliación con Dios a través de Jesucristo. El rechazar a Jesucristo, hermanos, es rechazar la bendición, la vida y el poder de Dios, hermanos, para nuestro bien. Entonces, cuando vemos en el libro del Éxodo, ¿qué es lo que Dios empezó a tratar, hermanos, con Faraón? Independientemente, hermanos, de la liberación del pueblo de Israel, Dios lo que nos muestra es cómo Dios empezó a obrar y a tratar con lo que había en el corazón, hermanos, de Faraón. Hermanos, Dios empezó a tratar con todo lo que él empezó a fortalecerse y a descansar y olvidándose del poder de Dios, y él empezaba, hermanos, Faraón, a inclinarse hacia su arrogancia, hacia su idolatría, hacia su poderío y hacia lo grande que él era, hermanos. Y Dios empezó a traer a través de las plagas y a través, diríamos, hermanos, que parte del dedo de Dios en Egipto, hermanos, con todo eso era para mostrarle el poder de Dios a Faraón y que dejara de ir al pueblo de Israel en la bendición de Dios. Cuando las plagas lleguen, hermanos, sobre el mundo, vamos a ver qué propósito tienen. Ahorita vamos a ver parte de ellos. Dice la Escritura, hermanos, en el libro de Apocalipsis, nuevamente, capítulo 9, ¿qué es el propósito de la ira de Dios? De todo lo que ocurra en el mundo en cuanto a la ira o a las plagas que habla la Escritura, hablando de los sellos, de los toques de trompeta, hermanos, tienen un propósito. En Apocalipsis 9, el Dios del cielo va a tratar todavía en ese tiempo con la humanidad por su amor y su misericordia. Y en Apocalipsis 9, 20, dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. ¿Cuál es el propósito de las plagas? Que vieran el poder de Dios, hermanos, y que ellos pudieran arrepentirse. El llamado de Dios desde el Génesis, hermanos, hasta el Apocalipsis, a través de diferentes medios, le está llamando al ser humano a arrepentirse, a cambiar su estilo de vida, a un arrepentimiento para con Dios y una fe hacia Dios. De un arrepentimiento, hermanos, de su vida, de su conducta, tanto, hermanos, interna, para que pueda ver y experimentar la gracia y el poder de Dios. El propósito de las plagas, hermanos, después de que el Señor Jesús venga y traiga toda la ira, hermanos,
es esto: tratar con la grandeza del ser humano, con la arrogancia del ser humano, hermanos, para que el corazón sea humilde, sencillo y se arrepienta. Hermanos, ¿y de qué se tiene que arrepentir? De las obras que hay, hermanos, en su interior, en su mente, en su corazón, y que son manifiestas a través de una vida externa en sus hechos. Dice: ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Eso se va a seguir multiplicando. Las plagas, hermanos, o la ira de Dios traían una enseñanza, que el hombre se arrepintiera de estar haciendo todo esto. Luego dice en el 21: ni se arrepintieron, ni aún así se cambiaron de vida, ni aún así le dieron un enderezamiento a sus caminos. Dice: ni así se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Una conducta depravada, hermanos, aún con la ira de Dios o las plagas, la conducta de los seres humanos va a seguir siendo inclinada hacia la maldad, y con las plagas o la ira de Dios que permita y que se ve en las Escrituras traen un objetivo: que el ser humano se arrepienta. Ahora, las plagas o la ira de Dios no es fácil, hermanos, ni es, hermanos, alguien que la pueda soportar. Va a ser algo terrible y triste sobre la humanidad. Más en la Escritura nos enseña cuál es el objetivo: que el hombre se arrepienta y busque la dependencia y la confianza en Dios nuevamente, hermanos. Y cuando venga la ira de Dios, van a ser días de atribulación, días de aprieto, días de dolor, días de angustia. Cuando el Señor Jesús venga, hermanos, va a correr el reloj, hermanos, o el tiempo de Dios, o el reloj para el pueblo de Israel, hermanos. Y se ve, hermanos, que después de que el Señor Jesús venga, va a haber un periodo, hermanos, de 7 años prácticamente, hermanos, sobre, hermanos, la tierra, sobre la humanidad. Durante ese periodo es donde el Señor Jesús va a obrar y va a tratar con sus juicios sobre la humanidad, para enseñar que, hermanos, que el ser humano está mal, está viviendo en pecado, que la ira de Dios es por causa del pecado, y que en esa ira, hermanos, y en esas plagas, el ser humano tiene que arrepentirse y buscar la dependencia absoluta solamente del Dios del cielo, queridos hermanos. Entonces, cuando llegue ese periodo, hermanos, van a pasar acontecimientos terribles sobre la humanidad. ¿Qué es lo que nos enseña ahorita la palabra de Dios? Que vivamos en su gracia, en su bendición, todos nosotros en la bendición y en la tranquilidad de Dios, asegurando nuestras vidas en Él para vivir para Él. Ahora, hermanos, cuando vemos este pasaje, ¿qué es lo que vemos en el libro del Éxodo? ¿Cuál es y cómo Dios fue tratando? Para ir viendo un poco este panorama de todas las cosas que sucederán, hermanos, en el futuro. Hermanos, cuando llega la orden en el libro de Éxodo, hermanos, para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel, fue, hermanos, advertencia en advertencia, hermanos, para que dejara Faraón ir al pueblo de Israel. Y, hermanos, cuando llega el primer momento, la primer plaga, hermanos, vemos que fue la de sangre. Hermanos, ¿qué es lo que ocurrió cuando empezaron a llegar esas plagas? Hermanos, un periodo de tiempo. Faraón no quería, hermanos, obedecer a la voz de Moisés o a la voz de Dios, hermanos, sino que se endureció su corazón, hermanos, y no quiso obedecer a la palabra de Dios, como si lo que Moisés dijera no era verdad, como que si lo que dijera Moisés era un cuento, a tal grado que le está diciendo que Dios es el que te ha dicho. ¿Por qué? Porque dentro de Egipto hay muchos dioses y ninguno de ellos ha dicho nada. O sea, ¿qué Dios es el que te dijo que dejara ir al pueblo hebreo? Porque si no iba a ver la mano, el dedo de Dios. ¿Qué Dios te dijo? ¿Cuál Dios? ¿Quién es? ¿Qué sé? ¿Quién es ese? ¿Cuál me falta por conocer?, diría Faraón. Hermanos, pero ahí vemos que el Dios del cielo empezó a obrar y a moverse.
Hermanos, en el corazón y en las decisiones que Faraón tomaba, hermanos, Dios empezó a moverse. Y cuando Dios habla, hermanos, todo se cumple. Y lo que Dios ha hablado, hermanos, se cumplirá para que nosotros vivamos agarrados de la mano de Dios. ¿Qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que ocurrirá en los últimos tiempos? Vamos a pasar, hermanos, a ver nuevamente en el libro, hermanos, de Segunda de Pedro. Esperemos que nos dé un poquito de tiempo, casi estoy tomando una introducción. En Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3. Esto es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. También, muchos, hermanos, por las cosas que sucederán y que se están viendo, muchos van a pensar acerca de la venida del Señor. ¿Acaso sí van a venir los juicios de Dios? ¿O acaso sí irá a venir la ira de Dios? Lo tomarán como si fuera un juego, lo tomarán como si fueran unas mentiras de lo que la palabra de Dios dice. Lo tomarán como un objeto de burla, porque la maldad se multiplicará. La confianza, hermanos, en sí misma del ser humano aumentará y se olvidarán de la palabra de Dios o depender de Dios. Y esto es lo que acontecerá. Faraón, hermanos, prácticamente también tenía esto como a una chanza o a un, hermanos, una burla o, hermanos, una arrogancia en su corazón que no le dejaba ver, hermanos, las palabras de Moisés, como hoy en día, hermanos, lo que acontece no deja ver la veracidad de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es seguridad absoluta para todos nosotros. En 2 de Pedro 3:1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo que primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque esto es lo que dirán: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Vamos a ver, hermano, nuevamente esto. Esto es lo que acontecerá. La gente va a decir: pues nada pasa, nada está ocurriendo, ¿para qué buscar de Dios? Y, hermanos, perderán la fe, perderán la esperanza, hermanos, en sus corazones, y empezarán a hablar en contra de la palabra de Dios o de las palabras del Señor Jesús. Vamos a pasar nuevamente al libro de Éxodo. ¿Qué es lo que nos enseñan estos pasajes? A prepararnos y amar la palabra de Dios y estar alerta. Hermanos, vamos a ver en el libro de Éxodo, vamos a ir viendo algunas cosas. Cuando llega la palabra de Dios a Faraón y no le obedece, hermanos, y empieza a mandar la primera plaga en Éxodo 7:14, hermanos, ahí es cuando empieza Dios a obrar, hermanos, trayendo plagas, trayendo juicios sobre la rebeldía de Faraón. Hermanos, Dios existe, el Dios del cielo. Dios no es un cuento, hermanos. Y lo que hemos seguido es a Jesucristo. No hemos seguido una religión más del mundo, porque Jesucristo no es una religión. Jesucristo nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el que tiene al Hijo de Dios no tiene una religión, tiene la vida eterna a través de la fe. Y el seguir a Jesucristo es una relación con Él a través de la gracia de su Espíritu compartido, que nos da vida a nuestro espíritu para amar y temerle. Y el cambio de vida no viene de nuestro esfuerzo, viene de nuestro depósito y de nuestra confianza que tenemos y ponemos en el Señor Jesucristo, y Él es el que nos da el poder y la fuerza para poder caminar en la gracia y en la voluntad de Dios, porque nadie es fuerte por su propia fuerza. La fuerza y el poder viene del Señor Jesucristo para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestro corazón. Todo viene de parte de Dios cuando depositamos nuestra voluntad en Él, hermanos, no en nosotros mismos. El cambio total viene de nuestro Señor Jesucristo.
Él es el que cambia, hermanos, nuestros lenguajes, hermanos, el que nos quita los vicios, el que nos quita los pleitos, los celos, las contiendas. Viene del Señor Jesús cuando depositamos nuestra vida en Él. Entonces viene de parte de Dios la bendición siempre en Cristo Jesús. Ahora, cuando vemos en Éxodo 7, hermanos, 14, viene un acontecimiento de plagas. ¿Cómo fueron estas? ¿Qué propósito traen, hermanos? Enseñar a Faraón y a Israel quién es Dios. No vinieron a enseñar una religión, hermanos, los juicios de Dios. Hermanos, los juicios de Dios cuando llegaron en Faraón vinieron a enseñar simplemente quién es Dios, a tal grado que cuando vemos en Canaán, en el libro de Josué, aquella mujer Rahab dice, nosotros sabemos, hermanos, dice todo lo que el Dios del cielo ha hecho, a tal grado que en el libro de Josué dice, Dios es Dios en el cielo y en la tierra y no hay más. El testimonio lo llevaban ellos, por todo lo que habían escuchado de los acontecimientos. Y en Éxodo 7:14 llega la primer plaga. ¿Y qué dice? ¿Cuánto duró este periodo de tiempo? Dice la Escritura, hermanos. Vamos a ver, hermanos, en el 7:14 hubo un periodo de tiempo de cada una de las plagas. Y conforme a la historia, y hermanos, y a los ahora sí que los que han visto todo esto en tiempos pasados, del buscar y estudiar la palabra de Dios, se cree, hermanos, que el periodo de las plagas en Egipto, hermanos, tuvo una duración de entre 1 mes y 1 mes y medio. Hermanos, la duración, hermanos, de los acontecimientos de las plagas. No fueron, hermanos, esporádicas, hermanos, sino que traían un periodo de tiempo en un orden. Y la duración de todas estas 10 plagas, hermanos, fue en un periodo de entre 1 mes y 1 mes y medio, hasta la 10ª plaga. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermanos? Que de un momento a otro, y no fueron muchos días en los que Dios trató con un imperio, con un reino, para reducirlo, hermanos, a las cenizas, para reducirlo a la nada con el poder de Dios. Cuando vemos en la Escritura, en el periodo, después de que el Señor Jesucristo venga y se mueva, el periodo de los 7 años, hermanos, proféticos en el libro de Daniel, vemos los acontecimientos que sucederán durante los 3 años y medio, hermanos, y también durante, hermanos, los otros 3 años y medio. O sea, no es mucho el periodo de tiempo, hermanos, en el cual Dios va a estar trabajando en la humanidad, en la tierra, después de su venida, con estos juicios que habla, hermanos, las Sagradas Escrituras. Si en el libro, hermanos, del Éxodo, durante el periodo que no dejó ir Faraón al pueblo de Israel para que lo dejara salir, tuvo un periodo de tiempo de entre 1 mes y 1 mes y medio para traer todas esas plagas, hermanos, qué importante es valorar y cuidar nuestras vidas en las cosas que Dios nos está mostrando. Sí. Hermanos, ¿y las plagas qué es lo que tuvieron en valor? Hermanos, esto es lo que habla la Escritura y lo podemos aprender. Las plagas tuvieron un valor en especial. Hermanos, glorificaban la autoridad, el poder y el propósito, hermanos, de Dios. Las plagas es, hermanos, lo que señalaban, hermanos, o lo que anunciaban. ¿Qué eran lo que señalaban las plagas? Glorificar la autoridad y el poder y el propósito de Dios. No exaltaban, hermanos, a una nación. No exaltaban a una nación, porque tanto Egipto, hermanos, como Israel veían el poder de Dios. Ambos se quedaban, hermanos, totalmente asombrados y maravillados. Unos veían la bendición y la protección, y otros veían, hermanos, el juicio, hermanos, también sobre sus vidas, pero todo ello, hermanos, trabajando uno solo, el Dios del cielo. Hermanos, y las plagas traían un propósito: glorificar la autoridad, que no hay nadie por encima de Dios, ni nadie que le pueda decir a Dios qué haces,
sino, hermanos, que la autoridad absoluta estaba Dios con un propósito especial, que es traer justicia y dirección a ambos pueblos. A Faraón, reconocer quién es Dios, poder arrepentirse y hacer y aceptar la voluntad de Dios, y el pueblo de Israel reconocer quién es Dios, quién era su Dios y a quién tenían que servir. Era, hermanos, conocer la autoridad. Hermanos, por eso cuando cayeron los juicios de Dios, hermanos, Él se glorificó. Él se glorificó, hermanos, sobre todas estas plagas, sobre todo lo que Él hizo, hermanos, porque vino a enseñarnos, y la palabra de Dios nos enseña quién es Dios y cuán grande es confiar en el Dios de la Biblia, no en el que nos heredaron nuestros padres. Esos dioses hechos de manos humanas, hermanos, no tienen poder, no tienen fuerza, no tienen autoridad, porque el Dios del cielo existe y es Dios, y Él es el único que establece seguridad a todos nosotros para creer en el Dios de la Biblia, no en el Dios que nos heredan nuestros padres, hermanos, porque esos son hechos de manos humanas, sino al contrario, en el Dios que nos está ofreciendo la Biblia, y quién es y cómo es Él, hermanos, y cómo da testimonio de sí mismo la palabra de Dios, del Dios del cielo. Amén. Las plagas, hermanos, glorifican la autoridad y el poder de Dios y el propósito de Dios. No exaltan una nación, no exaltan a un líder personal, a un líder. Hoy en día, hermanos, si vemos Moisés con esa autoridad y esa confianza que Dios le había dado, y Moisés utilizó esa palabra y esa autoridad para llevar la obra de Dios a cabo, hermanos, y no era para que se exaltase a Moisés a tal grado de decir: Moisés, tú eres el Dios eterno, el Dios todo. No, Moisés era simplemente un vaso en las manos de Dios, y Moisés tenía que estar siempre bajo la mano de Dios en humildad y en sencillez. Hoy en día, hermanos, la gente tiene esta autoridad que Dios le permite, y el ser humano se engrandece pensando que por Él hacen los milagros, por Él hacen esto, por Él hacen lo otro. Hermanos, nosotros no somos nada. El que hace el milagro y la obra es Dios, quien nos utiliza para que nosotros engrandezcamos el nombre de Dios. No es para crear fama y hacernos ricos, sino para que el reino de Dios se establezca a través de lo que Él hace, del poder que Él hace, y nosotros seguir siendo siervos de Dios. Por eso, si Dios nos utiliza en la música, en la predicación, o en lo que Dios nos utiliza, la excelencia no es de nosotros. Nuestra voz que tenemos es para glorificar a Dios y engrandecerlo a Él. No es para crear riquezas deshonestas, hermanos, ni engrandecernos, sino para seguir diciéndole: siervos inútiles somos, y lo que tenemos que hacer, seguimos haciendo, que es que Dios sea glorificado y siga sanando, siga salvando almas y ministrando corazones con su Espíritu Santo, que es derramado en nuestras vidas, y Él, hermanos, nos usa para que su poder fluya sobre su pueblo. ¿Se imaginan uno con los poderes de Moisés? Hermanos, se haría uno millonario y rico, pero Dios no nos llamó a eso, ni a Moisés. Por eso Dios no exaltó a un líder personal. Y el propósito de las plagas tenían algo en particular también, y fue la duración entre un mes y mes y medio. Hermanos, cuando llega la mano de Dios sobre el mundo, hermanos, cuando llega la mano del poder de Dios, hermanos, sobre las naciones, dice la Escritura que las naciones vienen a ser delante de Dios como nada, hermanos, como nada. ¿Se imagina todo eso? Hermanos, las plagas, hermanos, tuvieron un propósito: es glorificar la autoridad y el poder y el propósito de Dios. Hermanos, nunca exaltaron a un, hermanos, poder político o una organización. Hermanos, imagina también hoy en día todas las cosas que están sucediendo. Hermanos, la gente hace un bien, pero tiene que exaltar a un partido en particular, hermanos, para que sobresalga. Hermanos, así no trabajaba Dios, y así no trabajó Dios en aquellos juicios y en aquellas plagas, hermanos, trayendo su poder, su grandeza. No es, hermanos, para exaltar un poder político, hermanos, o alguna organización, simplemente para que Dios sea glorificado. Cuando vengan las plagas sobre la humanidad, que habla Apocalipsis capítulo 8, hermanos, capítulo 6, hermanos, tienen un propósito: que Dios sea glorificado, la autoridad de Dios, el poder de Dios, y ver el propósito de Dios, que Dios es amor y Dios es justo en todo ello.
Hermanos, tanto Israel como los egipcios necesitaban la enseñanza. Hermanos, y así es. Ellos vieron la enseñanza y los egipcios y el pueblo de Israel vieron cuál es la enseñanza de que Dios existe, de que Dios es fiel, hermanos, y de que solamente hay uno que tiene control sobre todo, y es el Dios del cielo. Bendito sea Dios. Amén. Hermanos, las plagas no son injustas. En el libro del Éxodo y en las plagas que vendrán en el Apocalipsis, las plagas no son injustas. ¿Por qué, hermanos? Porque se levantarán organizaciones, y como hoy en día se levantan diciendo que Dios es injusto porque prohíbe algunas cosas. La ley de Dios es justa y es perfecta. Amén. Y terminamos. Hermanos, ¿qué es lo que dice, hermanos, el Salmo 19? Para todos nosotros, todo esto es lo que necesitamos en nuestras casas. Nuestro intelecto nos traiciona. Las religiones, hermanos, hablan solamente de sí mismas, hermanos, pero la palabra de Dios habla de uno solo, con autoridad, con seguridad, con dirección, con verdad y con amor, y es la palabra de Dios. Y que Dios nos ayude a amar la palabra de Dios, porque en los últimos tiempos la gente no va a querer amar la palabra de Dios por el aumento de la maldad. Sí, amén. Ni en las mismas iglesias van a querer amar la palabra de Dios. Hay iglesias que ya no nos dejan predicar de la condenación del infierno, hermanos. Ya no quieren escuchar esos mensajes que el infierno existe y que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que rechazan la verdad del evangelio de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero en iglesias no nos dejan predicar del infierno para que la gente no se espante, para que la gente no tema a Dios y sientan solamente que Dios es amor, y viendo solamente de un lado y olvidando de lo demás, de lo grande y de lo que es Dios. Porque Dios es amor, es justo, es misericordioso, es verdad, y en todo ello Él se mueve, en su amor y en su santidad. Y no nos deja a veces ya predicar eso. A veces uno predica del infierno, se paran los pastores, el pastor, y dice: no es cierto, no se crean todo eso, Dios es tan bueno que no nos va a mandar al infierno. Desechando la palabra de Dios, hermano, en congregaciones donde la palabra de Dios muchas veces solamente la tienen para, hermanos, alivianar sus posiciones morales, sociales y económicas, pero no para descansar el espíritu, que es lo más importante en nuestras vidas. Por eso, bendito sea Dios que estamos aquí, hermanos. Amén. En el Salmo 19 vemos, y dice así, en la ley 19:7, el propósito, hermanos, de las plagas de Dios o lo que trajo Dios no son injustas, porque efectivamente sucederán leyes, organizaciones, hermanos, grupos, donde empezarán a oponerse hacia la palabra de Dios. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, también traen, hermanos, un signo, o gente, hermanos, o nosotros cuando no conocíamos al Señor, la anarquía, hermanos, ese círculo, hermanos, y la letra invertida, hermanos, de la A, hermanos, reconociendo que somos gente sin ley? Estamos en contra estamos a favor de la libertad, no queremos ley, hermanos. Donde habrá haber gente solamente haciendo su propia voluntad porque no hay ley. ¿Cuántas veces les compramos a nuestros muchachos playeras, hermanos, así, hermanos, sin comprender tantas cosas? Lo bueno que ellos obedecen a los padres o nos obedecen y que buscan al Señor, pero uno los va protegiendo. Hermanos, y la palabra de Dios nos dice así: cuando se levantan estas organizaciones y hacen a un lado la palabra de Dios, o nosotros empezamos a hacer a un lado la palabra de Dios, hacer a un lado la palabra de Dios para dirigir a nuestros hijos, hacer a un lado la palabra de Dios para dirigir nuestras vidas, hacer a un lado la palabra de Dios para dirigir congregaciones o gente dentro de las iglesias, hacerla a un lado es estar aceptando nuestra propia ruina, nuestra propia perdición, porque nos vamos a mover solamente por el intelecto, hermanos, por la buena moral, y lejos de la seguridad y de la justicia de lo que es la palabra de Dios. Por eso amar la palabra de Dios tiene que ser un deseo de nuestros corazones cada mañana, y decirle: Dios mío, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a confiar en ella, ayúdanos a descansar en ella,
familia, porque en ella está el verdadero descanso y la verdadera seguridad, queridos hermanos. Aunque nos cueste, aunque lloramos lloramos, y aunque parece que las cosas son contrarias, hermanos, y no vemos salida, pero ahí estamos esperando en la palabra de Dios, porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, hermanos. Y qué difícil es esperar a veces, o agarrar la palabra de Dios y amarla en tiempos angustiosos. Pero Dios dice que seamos fieles hasta la muerte, hermanos. Y dice, la ley de Jehová es perfecta. Cuando la hacen a un lado, o la hacemos a un lado, hermanos, Dios nos ayude. La palabra de Dios, cuando la aceptamos, es para recibirla para todo. Ayúdanos a encontrar este trabajo, ayúdanos a esto, Señor, ayúdanos a esto, ayúdanos en esto, Señor. Invocar a Dios en todo tiempo, hermanos, buscarle a Dios en todo tiempo y empezar a descansar en Dios en todo tiempo. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer y tenemos que hacer, porque de esa manera vamos a aprender a ¿qué? A reconocer, a depender y a buscar de Dios todos nosotros. Y por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esto es lo que trae vida. Y la gente está rechazando la palabra de Dios. Por eso las plagas, hermanos, no son injustas. Las señales son demostración de la naturaleza de Dios y del propósito de Dios, hermanos, de su propósito salvador. Entonces, el aceptar la ley o la palabra de Dios es que reconocer que necesitamos enderezar nuestros caminos, que nuestro pensamiento, nuestra filosofía, nuestro intelecto, hoy en día, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Y ya termino, hermanos, hoy en día escuchamos en las noticias que va a haber las enseñanzas acerca de la sexualidad para los muchachos en las escuelas, hermanos, y se va a hacer un caos tremendo todo ello. Y es donde, hermanos, uno tiene que autorizar. Creo que tenemos mucho que trabajar nosotros como padres, enseñar la responsabilidad, hermanos, de lo que es un matrimonio, de lo que es una familia, de lo que es un hogar. Hermanos, para que los muchachos desde los 11 o 12 años o desde la edad que sus órganos sexuales son desarrollados, hermanos, tengan cuidado y sepan respetar y valorar bajo el temor de Dios y llegar un día a la santa unión sexual como matrimonio, y no lleguen a veces, hermanos, en un estilo de vida de que ya se acostaron con 3, se acostaron con 2, hermanos. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que reciben no son claras o no son las correctas. Y nosotros necesitamos transmitir este mensaje, el temor de Dios, ¿dónde? En nuestras vidas, en nuestros corazones, porque el temor de Dios nos va a guardar de todo el pecado que se va a aumentar. Y no solo la sexualidad, el robo, hermanos, la venganza, las matazones, la borrachera, los vicios, la droga, todo ese tipo de pecado, hermanos, va a afectar al mundo. Necesitamos estar preparados no solamente para uno, sino para todos. ¿Y quién es lo único que nos puede ayudar? La palabra de Dios. Sí, esa palabra que le cuesta a tu hijo, a tu hija, hermanos, y a nosotros dolores de cabeza de decir, y ahí viene la mamá, y ahí viene el papá con la Biblia, es lo que nos ha guardado, hermanos. Mi mamá siempre, y Dios, hermanos, sí, porque Dios es el único guardador y el único que nos puede proteger y nos puede ayudar, hermanos, en nuestra vida para que nos vaya bien. Eso que le fastidia al ser humano, Dios es la verdad y es lo que necesita, no otra cosa. Por eso dice, y Dios va a guardar, hermanos, solo Él sabe cómo lo va a hacer, pero usted no deje de hacer lo que le toca. Gente, ay, ¿por qué le voy a hablar a mi hijo de Dios? No, si ya ni de Dios quiere, y ya no le hablan, y ya no nada. Hermanos, tenemos que seguir hablándoles de Dios, y de Dios, y de Dios, porque sin Dios nada pueden hacer, y no queremos que se pierdan. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos, hermanos. Amén. Termino con esto en cuanto a las plagas, hermanos, y después seguimos viendo. Las plagas, hermanos,
en Egipto y en el futuro las que sucederán, las plagas se relacionan con el control, hermanos, de Jehová. Las plagas, hermanos, se relacionan con el control del Dios del cielo, de Jehová, hermanos, que tiene sobre su naturaleza, queridos hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová es Señor y no, hermanos, los dioses de los hombres, no los dioses de los egipcios. Cuando lees este pasaje y vemos este pasaje, hermanos, nos damos cuenta qué control tan grande es y tiene Dios, hermanos, a tal grado, hermanos, que cuando cayeron las plagas, cayeron, hermanos, por el dedo de Dios, hermanos, no cayeron, hermanos, porque alguien intervino, o hermanos, o el ser humano intervino y descontroló la ley de la naturaleza o establecida por Dios en la naturaleza y se descontroló, hermanos, como ahorita vemos, hermanos, cómo están creciendo las ciudades, cómo se contaminan los ríos, cómo se contaminan tantas cosas, y eso va perjudicando al orden de la naturaleza que Dios ha establecido, y es obvio pues que se empiezan a contaminar más cosas, surgen más problemas de infecciones por causa de que va creciendo el ser humano en su territorio y causa de desastres. Eso no fue así. La plaga y las iras de Dios, hermanos, fue por el dedo de Dios en el momento correcto, en el momento establecido. Y hermanos, solamente para comentarles, cuando cesaban, hermanos, las ranas, por ejemplo, hermanos, la plaga de las ranas, cuando cesó la plaga de las ranas, hermanos, en un día vinieron todas y, hermanos, en unas horas se acabaron todas, en un solo día se murieron todas. Simplemente, ¿por qué? Porque había ahí, hermanos, una intervención de Dios del cielo sobre su naturaleza. Y, hermanos, cuando llegaron aquellas ranas, hermanos, no eran ranas como estas, fueron unas que fueron creadas especialmente en ese momento, hermanos, para el juicio determinado en ese momento, y era otro tipo de ranas también, hermanos, creadas, que solamente duraron, hermanos, esos días que fue la plaga, y se acabaron, y hasta el día de hoy muchas de ellas ya no existen, o no existen, solamente existieron en esos días para atraer y enseñar al ser humano, hermanos, y a los egipcios sobre todo, hermanos, quién tiene el control y quién tiene el poder. ¿Por qué? Porque las plagas tuvieron un valor, glorificaban la autoridad, el poder y el propósito de Dios